Señoras y señores, recibamos al señor presidente del Poder Judicial, acompañado del señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Con la venia del señor presidente del Poder Judicial, señoras y señores, vamos a dar inicio a la 13ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República. Saludamos en la mesa de honor al señor presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez. Asimismo, saludamos también en la mesa de honor al señor doctor José Miguel Insulza Salinas, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, saludamos y damos la más cordial bienvenida al digno auditorio. Vamos a iniciar el programa previsto para esta sesión académica de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República con las palabras del señor doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien lo recibimos con un voto de aplauso. Señores invitados, doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ingeniero Luis Maexono Yamashita, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, los señores jueces supremos aquí presentes, señora doctora Nora Mirabal, fiscal suprema, titular, representante del fiscal de la Nación, señor doctor Juan Jiménez Mayor, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, señores miembros titulares del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, señores representantes de la Justicia Militar aquí presentes, señores generales, señores presidentes, señores representantes de los organismos internacionales, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, señores funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señoras y señores, sean mis primeras palabras para saludar al señor don José Miguel Insulza Salinas, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, que honra con su presencia este recinto judicial.
en el marco de la 13ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema, espacio para un diálogo sobre las corrientes de opinión que caracterizan el pensamiento democrático contemporáneo. Esta es una bienvenida a esta actividad, cuyo precedente importante y modélico es la Cátedra de las Américas, creada en el año 2004 por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, con el objeto de promover los principios y valores democráticos en los países del hemisferio. Y qué mejor circunstancia que contar con la participación nada menos del señor secretario de la OEA, don José Miguel Insulza, para reanudar nuestro programa de sesiones. La Organización de los Estados Americanos cumple un rol fundamental en la consecución de metas comunes de los países miembros desde hace más de 60 años. Sobre la base de lo establecido en su Carta Fundamental, la Carta Fundacional de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos que representan algunas de las primeras expresiones principistas sobre los derechos humanos a nivel global. Con el correr de los años, dichos instrumentos pasaron de principios a postulados de obligatorio cumplimiento que han reforzado enormemente la vigencia de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Nos referimos a los trabajos realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana. Más allá de señalar errores u omisiones en los que la Comisión y la Corte puedan haber incurrido, corresponde reconocer la orientación a los Estados parte, como es nuestro país, en la consolidación del Estado democrático de derecho, la vigencia del imperio de la justicia y en extender el manto protector de los derechos humanos a cada vez más personas. Por supuesto que en la hora actual nuestros países además deben enfrentar conjuntamente serios problemas subsistentes o nuevos como la corrupción, los atentados contra la libertad de expresión, el crimen organizado, las redes de narcotráfico internacional que afectan gravemente la paz y la seguridad ciudadana y que hacen necesario más aún la coordinación y el encuentro entre nuestros países. En esa lucha, el papel de la justicia en sede interna es, por supuesto, central. No olvidemos que una de las principales virtudes del diseño interamericano de protección de derechos humanos es que sea de naturaleza subsidiaria, es decir, opera cuando los sistemas internos no funcionan o son inoperantes. El Poder Judicial, bajo esta gestión y las que me han precedido, ha sido siempre consciente de este compromiso y viene realizando los esfuerzos correspondientes por ofrecer a la ciudadanía una justicia pronta y oportuna, de manera que se garantice la vigencia de los derechos fundamentales de las personas y la seguridad jurídica del país, valores sin los cuales la prosperidad y el desarrollo de los pueblos no resulta posible. Dicho esto y siendo solamente palabras de bienvenida, por lo tanto deben ser breves, no nos queda sino agradecer la presencia de nuestro ilustre expositor, el doctor José Miguel Insulza, cuya destacada trayectoria como académico, investigador y político goza del reconocimiento de la comunidad americana. Su sola participación, señoras y señores, prestigia desde ya la presente edición de esta cátedra. Con estas palabras declaro inaugurada
la 13ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema. Muchas gracias. Desarrollo de la 13ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República, a cargo del señor doctor José Miguel Insulza Salinas, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, cuyo tema será la OEA y el derecho internacional. Lo recibimos con un voto de aplausos al señor secretario general. Muchas gracias, señor doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor ingeniero Luis Maesono Yamashita, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores jueces supremos. Señora doctora Nora Mirabal Gambini, fiscal suprema titular, representante del señor fiscal de la Nación. Excelentísimo señor doctor Juan Jiménez Mayor, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Señores miembros titulares del Jurado Nacional de Elecciones. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Representantes de organismos internacionales, presidentes de las Cortes Superiores de Justicia presentes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señoras, señores. Es un alto honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta sala tan importante y tradicional en la 13ª edición de la Cátedra de la Corte Suprema. Y el tema que se ha anunciado acá es precisamente el que hemos elegido para esta presentación, dada la importancia que traté de mostrar tiene para la Organización de Estados Americanos el ser la depositaria de la mayor parte, casi todo, el derecho de las Américas. En la OEA se encuentran depositados todos los tratados importantes que se han suscrito entre los estados de las Américas en todo el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Y eso ciertamente es una responsabilidad muy grande para nosotros. En el año 2006, la Asociación Americana de Derecho Internacional, la American Society of International Law, celebró 100 años de vida. Y para festejar este importante evento decidió realizar una publicación que diera cuenta de 100 maneras distintas en que el derecho internacional podía modificar nuestras vidas. Para eso consultó a especialistas, a ciudadanos comunes, asociaciones, también miembros de la asociación, pero al final del ejercicio se encontró con un problema. La cantidad de situaciones posibles mencionadas era muy superior a 100, era de más de 200. Como se trataba de celebrar un centenario, hubo que hacer opciones difíciles para seleccionar 100 maneras en que nuestra vida cotidiana es afectada por eventos del derecho internacional y hacerlo al mismo tiempo cubriendo toda la mayor cantidad de campos posibles. Esto no fue siempre así. El derecho internacional estuvo alguna vez circunscrito solamente a las relaciones entre Estados y solo abarcó de manera bastante restringida las relaciones privadas entre actores que practicaban el comercio u otras actividades seleccionadas a través de los Estados. Pero particularmente en la segunda mitad del siglo pasado y como producto de un acelerado proceso de globalización o internacionalización, la formulación de normas internacionales concordadas por los Estados para regir también la vida y la actividad entre sus ciudadanos e incluso a veces al interior de sus países se ha extendido de manera creciente. La realidad de nuestras vidas cotidianas nos ofrece un sinnúmero de evidencias del imperio de las leyes internacionales. La cadena de producción de bienes y servicios, la circulación internacional de personas, las tecnologías de las comunicaciones,
las amenazas del crimen organizado, la expansión de presencia y contenido de las demandas de protección de los derechos humanos, son solo algunas de las situaciones que exigen una respuesta del orden jurídico internacional. Y esas respuestas se expresan en normas jurídicas que hoy regulan la denominación de origen de diversos productos, el derecho de propiedad, las comunicaciones internacionales, la navegación marítima y aérea, la entrada y salida de personas de los territorios nacionales, la protección de los derechos de todas las personas, incluso la actividad policial de carácter transnacional. Todas estas normas son expresión de la vigencia de una normativa internacional que es aceptada planetariamente, aunque sean todavía en algunos aspectos importantes las transgresiones que se producen a veces. Respetada incluso por países que no tienen relaciones entre sí y que podrían llegar a considerarse adversarios. Yo siempre menciono el caso que me toca vivir a cada rato. Yo en mi vida internacional he viajado tantas veces del norte al sur del continente y siempre tengo que sobrevolar la isla de Cuba en aviones norteamericanos. Y sin embargo, las leyes internacionales de navegación aérea son respetadas por esos países y por consiguiente el tránsito es perfectamente posible. Y eso ocurre habitualmente todos los días, numerosas veces. Yo ni siquiera conozco cuáles son los tratados internacionales que rigen eso, pero lo que está claro es que se cumplen. El derecho internacional se ha ido expandiendo al punto que es difícil encontrar alguna situación o alguna actividad que no está regulada simultáneamente por el derecho internacional y por el derecho interno. Y ese hace que la trascendencia de este aspecto sea tan importante para nosotros, pero para nuestro hemisferio es aún más importante que para otros, porque parte importante del derecho internacional contemporáneo estuvo constituido o tiene su origen en el derecho internacional americano. A veces no lo percibimos, y algunas de las cosas que yo voy a decir aquí son tan comunes, son tan conocidas que a uno le parece raro que alguien se las atribuya, pero efectivamente el primer lugar del mundo donde fueron incorporadas es precisamente el derecho de las Américas. Ahora, ¿desde cuándo podemos hablar de un derecho internacional americano? Ahora, la cuestión no es simple porque la necesidad de alcanzar alguna forma de unidad o concertación entre los pueblos y naciones de las Américas es incluso anterior a la independencia. En 1791, Francisco Miranda, en su carta a los americanos, hablaba de formar de la América una grande familia de hermanos. En mi propio país, la Declaración de Derechos del Pueblo de Chile de 1811 invocaba la unidad continental como una forma de hacer respetar la soberanía recién adquirida. Simón Bolívar planteó la misma idea en el 1815 en la llamada Carta de Jamaica. El presidente de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Henry Clay, propuso el año 1820 la constitución de una Liga Americana para la Libertad Humana, con todas las familias, las naciones, desde la bahía de Hudson hasta el Cabo de Hornos. Inmediatamente, como ustedes bien lo saben, después de la batalla de Ayacucho, en 1824, Simón Bolívar formuló a los gobiernos de las Américas la invitación a formar el Congreso de las Américas en Panamá, porque quería crear una confederación americana. Se realizó el Congreso Anfictiónico de Panamá, es bien conocido. No todos asistieron, pero estuvieron allí México, Perú, la Gran Colombia, Guatemala, y la verdad es que llegaron incluso a firmar un tratado de unión, liga y confederación perpetua. Pero este tratado nunca se puso en práctica y solo expresó voluntad, como expresaron voluntad también el intento de reunión que hubo en Lima en 1847, en Santiago en 1856. También hubo esfuerzos de integración de nuestro ámbito, de los países andinos, en Lima en 1847 nuevamente y en 1864. Los países del sur se reunieron alguna vez en Montevideo buscando acuerdos de cooperación. Pero el logro de alguna forma más permanente de unidad e integración basado en normas comunes
solo se materializó definitivamente en la primera conferencia internacional americana, realizada en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890. En esa época nos dábamos más tiempo para las conferencias internacionales, que esta duró casi 6 meses, ¿no? Esta reunión, que fue seguida de otras también sucesivas ya hasta el 1910, tuvo por objetivo examinar medidas para facilitar el comercio entre los países, normas aduaneras comunes, medios de comunicación y, sobre todo, lograr un acuerdo para determinar la solución pacífica de las controversias, de los conflictos, alguna forma de solución pacífica. Tal vez podamos en esa fecha fijar entonces el comienzo del derecho de las Américas, y más aún cuando en 1910 se estableció una secretaría permanente que se denominó la Unión Panamericana. De hecho, esta Unión Panamericana está en la misma sede, se inauguró en la misma sede, en las mismas oficinas que hoy día ocupa en una esquina de la ciudad de Washington la Organización de Estados Americanos. La oficina del secretario general de la organización es la misma que ocupó el director de la Unión Panamericana en abril del año 1910. No tuvo con la Unión Panamericana, después la tendría la OEA, una carta fundacional, pero en torno a ella se establecieron, además de la Secretaría Permanente, otras instituciones que aún perduran y que fueron formando su acervo jurídico y político. La Oficina Sanitaria Panamericana, hoy día Organización Panamericana de la Salud, fue creada en 1902, incluso 8 años antes de que la Unión Panamericana tuviera una secretaría. La Comisión Permanente de Jurisconsultos, hoy Comité Jurídico Interamericano, fue creado también en esos años. El Instituto Interamericano del Niño, en Montevideo, Uruguay, en 1927. La Comisión Interamericana de Mujeres, en 1928. El mismo año, el Instituto Panamericano de Historia y Geografía. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, creado en 1942 como Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, se llamaba. La OEA fue creada en 1948 y su Carta Constitutiva ya tiene un conjunto de órganos y al mismo tiempo un conjunto de normas ya expresadas formalmente que son la base del derecho americano. Posteriormente vendrían el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas otras que ya no enumeraré, incluyendo la Junta Interamericana de Defensa. Igualmente se han creado otros mecanismos para dotar a algunos estados de medios para asegurar el funcionamiento de las instituciones, el mecanismo de evaluación de la Convención Interamericana de Drogas, el mecanismo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, etc. Ahora, este sistema americano así constituido se funda desde un comienzo en 3 principios esenciales, que repito ahora parecen obvios, en ese momento no parecían obvios cuando se formularon recién en la primera mitad de los años del siglo XX. El principio de igualdad jurídica de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos y el principio de respeto al derecho internacional que se expresa en la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. Estos 3 principios en realidad nacen de la negación, si se quiere, en la práctica de uno de ellos. Se constata, antes de formularlo, que los estados no son todos iguales. Tienen capacidades, tamaños, calidades distintas, pero tienen que cooperar. Los países tienen que cooperar y están íntimamente enraizados entre sí. Y por lo tanto, lo primero que hace el orden jurídico interamericano, constatada la desigualdad real que existe entre los países, es neutralizarla en lo posible, proclamando precisamente lo contrario. Todos los estados componentes son jurídicamente iguales. Como continuación directa del sistema institucional iniciado en 1889, el artículo 10 de la Carta de la OEA dice, y lo cito, los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Cierre de comillas. Es esto una ficción jurídica, sin duda, pero sin esa ficción jurídica no hay sociedad internacional.
En el sistema interamericano se traduce cotidianamente en que cada Estado tiene un mismo voto, los asuntos se aprueban siempre por mayoría de los Estados miembros. En todos los órganos e instancias gubernamentales están abiertas a todos los Estados miembros. No hay, como la hay en Naciones Unidas, órganos de participación restringida. Todos los Estados son iguales, todos participan en el mismo pie, en las mismas condiciones. El principio de no intervención de un país también está establecido en la Carta de la OEA. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio excluye no solamente la Fuerza Armada, sino cualquier otra forma de injerencia o tendencia tentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Y luego agrega que ningún Estado puede aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Naturalmente, este principio de la intervención está muy conectado con el primero, el de la igualdad jurídica de los Estados, porque pretende precisamente proteger al más débil del más poderoso. El tercer principio es el del respeto al derecho internacional. El derecho internacional, dice la Carta, el artículo 3 de la Carta de la OEA, es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Este derecho internacional es en gran medida el derecho emanado de la Organización de Estados Americanos. En la Asamblea General, el Consejo Permanente, las conferencias especializadas, los órganos integrados por personas independientes, todos ellos participan en la preparación y adopción de dichas normas. Este sistema de instituciones y normas jurídicas y principios comunes de conducta es lo que conocemos como sistema interamericano. No hay en realidad ninguna otra forma de definirlo. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, son parte del sistema interamericano en la medida en que sus normativas han sido todas dictadas en el marco de la Organización de Estados Americanos y se encuentran depositados en su Secretaría General. Comprometen a los Estados en sus relaciones mutuas y en las obligaciones que sostienen con sus ciudadanos, a partir de los principios comunes que ya he señalado. Ahora, generados a partir de este sistema surgieron, por cierto, ideas nuevas en la medida en que la realidad de nuestro continente fue cambiando. Las ideas de protección de derechos humanos, defensa de la democracia, solución pacífica de controversias, libre comercio en la región, todos ellos desarrollados mucho antes de que fueran reconocidos por otras regiones del planeta. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre, se llamó así originalmente, es anterior en varios meses a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la redacción de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, participaron, la mitad de los estados participantes fueron estados de las Américas. En el origen del sistema, naturalmente, la visión jurídica era que el derecho internacional es un conjunto de reglas que regula un número reducido de aspectos de las relaciones internacionales y que no debía inmiscuirse en asuntos de la jurisdicción interna de los países. Por lo tanto, las primeras conferencias americanas construyeron un tejido normativo e institucional para asegurar la paz entre los países de la región y la cooperación comercial. Las fuentes posibles de conflicto radicaban principalmente en los temas de límites, como sabemos, las delimitaciones fronterizas de los estados surgidos luego de la independencia. En el caso de las excolonias españolas, como sabemos, el criterio predominante utilizado para la delimitación de los nuevos territorios fue el del uti possidetis de iuris, según el cual se seguían los criterios adoptados por la antigua
potencia colonial para trazar los límites de sus unidades administrativas. Sin embargo, esto tuvo su modificación cuando Brasil, sucesor del Imperio portugués, sostuvo que a falta de título válido entre Portugal y España, el criterio a seguir en los casos en que tuviera que delimitar sus fronteras era el de uti possidetis de facto, el de posesión efectiva. Sin embargo, estos dos criterios aplicados adecuadamente permitieron la solución de buena parte de los conflictos existentes en los procesos de descolonización. Fueron modelo para la solución de controversias en otras regiones. Todavía hoy, por ejemplo, desde regiones que tienen independencia mucho más reciente, como es el caso de África, se hace alusión a las aplicaciones americanas de estos derechos como una forma de resolver también ellos los conflictos derivados del orden colonial. En su origen, la elaboración jurídica tenía entonces por objeto preservar la paz mediante la prohibición del uso de la fuerza, la exclusión del derecho de conflicto, de conquista, la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Y es de origen a una serie de normas que conocemos bien, con un Código Internacional de Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante, y la aprobación de la Carta de la OEA y también del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o llamado Pacto de Bogotá, hoy día aún vigente. El esfuerzo fue exitoso. A lo largo del siglo XX, el continente americano fue el más pacífico de los continentes en lo que hace a las relaciones entre sus estados. Respondemos naturalmente desde la fundación del sistema interamericano en esto. Nuestro secretario de Asuntos Jurídicos, Jean-Michel Arrigui, en un libro sobre la Organización de Estados Americanos, invita a observar el mapa de las Américas de 1889 y a compararlo con el mapa actual para comprobar que han existido prácticamente muy pocos cambios, lo que contrasta con la situación de Europa, en donde es posible constatar un mapa anterior a 1914, otro entre 1918 y 1939 y varios otros desde 1945 hasta hoy. Añade Arrigui que detrás de cada uno de estos cambios en Europa hubo guerras que ensangrentaron el continente y que significaron millones de muertes. Esto no ocurrió en el continente americano. El rechazo a la conquista como modo de adquisición territorial y la prohibición del uso de la fuerza como medio de solución de controversias, principios reafirmados por todos desde los inicios del sistema, han permitido asegurar la paz de las relaciones entre los países americanos a lo largo del siglo XX y de lo que va corrido del siglo XXI. Con el paso del tiempo, sin embargo, se hizo evidente que las fuentes de conflictos y tensiones entre los países que habían generado el sistema americano no radicaban únicamente en las relaciones entre ellos, sino que podían generarse a partir de sus realidades internas. Violaciones masivas de los derechos de las personas, ruptura del orden constitucional, golpes de Estado, guerras civiles, discriminación racial, marcaron con fuerza la realidad de muchos de nuestros países durante buena parte del siglo. Naturalmente, esto ponía en evidencia que, si bien había tenido un éxito el derecho internacional americano en resolver problemas entre Estados, aún existían graves problemas en los órdenes internos. De allí que los mismos Estados hayan comenzado a recurrir a la colaboración del derecho internacional para hacer frente colectivamente a temas como el respeto de los derechos humanos, la defensa de la democracia y más recientemente incluso la corrupción o el crimen organizado. En suma, hemos vivido en las últimas décadas el tránsito de un derecho internacional limitado a velar por la paz y facilitar el comercio entre los países a un derecho internacional dirigido a la persona, al ser humano y al ciudadano. El derecho internacional americano ha pasado progresivamente a asistir a los órdenes jurídicos internos, a sus instituciones, tribunales y parlamentos en el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestros países. Más aún, está estableciendo los parámetros que el derecho interno debe cumplir. Para estos efectos se crearon nuevas instituciones que ya he mencionado. La Comisión y la Corte para la Protección de los Derechos Humanos, mecanismos de seguimiento de la aplicación de convenciones americanas, como la Convención Interamericana, la Convención sobre
para erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, o la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asistencia para el desarrollo de nuevas normas nacionales, programas para mejorar el acceso a la justicia, observación de los procesos electorales. Esos son solo algunos de los instrumentos e instituciones destinados a fortalecer el buen orden jurídico democrático interno de los Estados miembros de la OEA. Naturalmente me puedo referir solamente a algunas de estas instituciones. Las obligaciones para los países americanos relativas a los derechos humanos se inician con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, me refería a ella ya, aprobada en 1948, que compromete a todos los Estados miembros de la OEA, fuesen o no fuesen miembros de en 1948, o hayan adoptado o no el Pacto de San José aprobado sobre esta materia en 1969. Esta declaración americana dio inicio formalmente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en cuyo marco se estableció primero en la Carta de la OEA y se constituyó en 1950 y 1959 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de la promoción y protección de estos derechos en el continente americano. La OEA tiene razones para estar orgullosa de su sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de su Comisión Interamericana. Ella ha cumplido y sigue cumpliendo funciones esenciales en el mantenimiento de nuestras democracias y la protección de nuestros habitantes. Su primera visita en terreno tuvo lugar en 1961, es decir, hace 53 años. Luego se hizo mucho más frecuente y relevante cuando la violación se hizo masiva como producto de las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur y de las guerras en Centroamérica. Cada año son más los ciudadanos de América Latina y el Caribe que acuden a la Comisión, pero eso no debe llamarnos alarma, porque no significa que la situación de los derechos humanos en la región haya empeorado, sino que el acceso de la gente común al sistema se ha hecho mucho mayor. Es resultado de la mayor conciencia de los habitantes de la región acerca de sus derechos y sobre todo de la credibilidad del sistema como última instancia de protección de derechos que los ciudadanos creen vulnerados. Sin duda, la independencia de la Comisión Interamericana, manifestada en resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA, ha sido la principal razón para el prestigio de la Comisión. A veces provoca dificultades y críticas en casos particulares. Muchas veces, como es natural, la Comisión emite opiniones con las cuales los Estados discrepan. Pero esto nunca ha sido motivo para incurrir en la tentación colectiva de cercenar su autonomía o sus prerrogativas. Si comparamos respetuosamente la composición y atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su homónima de Naciones Unidas, esta última está compuesta por países miembros elegidos por sus pares y los países designan a sus representantes y pueden cambiar a esos representantes en cada sesión. Con esta composición, la Comisión debe adoptar resoluciones sobre la situación general de derechos humanos en países miembros. El resultado necesariamente es un grado importante de politización y ha obligado a modificar la Comisión de manera esencial, para evitar que países con un récord profundamente negativo lleguen a sentarse en la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría probablemente extenderse más a evaluaciones regulares de la situación de los países, además del tratamiento de casos individuales, pero lo importante es que es significativamente más confiable en sus decisiones. Es completamente autónoma, sus miembros son elegidos y responden solamente a la Comisión y no a los países a los cuales pertenecen. Demuestra esto que es necesario mantener a toda costa una autonomía real, de manera no limitada. El segundo momento fundacional, sin embargo, relativo a las obligaciones de los países de las Américas en relación a los derechos humanos, fue la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, en la conferencia especializada interamericana celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en esa ciudad.
La convención dio lugar en mayo de 1979 a la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que el 18 de julio del año anterior haya entrado en vigor al ser depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. La Convención consagra la creación de la Corte y mantiene la creación de la Comisión de Derechos Humanos, que ya estaba en funciones. Sin embargo, es importante señalar que aunque la Convención no ha sido ratificada por todos los Estados miembros, la jurisdicción los abarca a todos ellos, porque no proviene de la Convención, sino que proviene de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la aprobación de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Dicho esto, es necesario especificar que la Convención Americana ha sido ratificada por solo 25 estados, lo cual significa que una parte importante del sistema, que es la que se refiere a la Corte, que es de cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio, no está en vigor para Canadá, para Estados Unidos, para 8 países del Caribe y para un país de América Latina que recientemente la ha denunciado. Las razones que implican esta situación son diversas y van desde la compatibilidad de las disposiciones de la Convención con el derecho interno hasta el temor de que la adhesión a la Convención signifique modificar normas sustantivas en materia de derechos de las personas o derechos reproductivos. Sin embargo, hasta ahora el sistema ha funcionado muy bien. Se ha mostrado como un eficaz mecanismo de protección y promoción de derechos humanos. Pero mientras no funcione en plenitud para todos los Estados miembros, la posibilidad de los retrocesos siempre existirá. Por ello, esta es una muy buena oportunidad, señor presidente, para insistir desde aquí en la necesidad de universalizar el sistema interamericano de protección a los derechos humanos mediante la ratificación de la Convención por parte de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Otro ámbito instrumental e institucional de orden interamericano, destinado a fortalecer el buen orden jurídico democrático interno de los Estados miembros, ha estado centrado en la vigencia del sistema democrático mismo. Muchas normas y resoluciones hay a este respecto, desde la Carta de la OEA, 1948, hasta el Protocolo de Cartagena de India de 1985, el Protocolo de Washington de 1992, definiciones de democracia representativa, etcétera, pero sin duda que el documento fundamental en esta materia es la Declaración de la Asamblea General del año 2001, que lleva por nombre la Carta Democrática Interamericana, firmada aquí en Lima, Perú, en un día bastante aciago, el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día de las Torres Gemelas en Estados Unidos. La Carta Democrática Interamericana va mucho más allá de concebir la democracia como una simple generación democrática del poder. Define los rasgos de la democracia moderna que nuestras Américas están construyendo. Los principios sobre los que se apoya esta democracia no solo se caracterizan por la realización de elecciones libres y justas, sino también por la protección de otras libertades fundamentales. En su primer artículo, la Carta proclama el derecho de los pueblos a la democracia. Y luego, en el segundo, establece como bases de esa democracia la representación, el Estado de Derecho y la existencia de un orden constitucional, agregando luego que la democracia se refuerza con la plena participación de la ciudadanía en el marco de la Constitución y la ley. A continuación, el artículo 3 enumera los elementos esenciales de la democracia representativa, agregando a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con arreglo al Estado de Derecho, el pluralismo en los partidos y las organizaciones y la separación de los poderes públicos. Y esta definición inicial se completa con una definición del pacto democrático, al demandar la subordinación de todos a la autoridad civil y a los poderes públicos, pero exigir al mismo tiempo como contenido del ejercicio democrático la transparencia, la probidad,
la responsabilidad en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Más allá de la exclusiva democracia electoral, esa Carta Democrática Interamericana ofrece un verdadero programa político, que yo he llamado el Programa Político para la República Democrática, un sistema complejo, compuesto de ciudadanos y ciudadanas responsables que generan sus autoridades por medio de elecciones, con plena participación y dotados de derechos inalienables. Un gobierno de leyes más que un gobierno de personas, cuya legitimidad se funde en la transparencia, el buen gobierno y el pleno respeto a los derechos ciudadanos. Reforzando su carácter programático, la Carta nos recuerda que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Y desarrolla esta noción para enunciar cómo la falta de desarrollo y equidad, la discriminación, el analfabetismo, la pobreza, la falta de respeto de los derechos de trabajadores, la discriminación contra la mujer, son factores negativos para la consolidación de la democracia. La Carta Democrática Interamericana está plenamente vigente. Orienta decisivamente el comportamiento de los Estados de las Américas que han decidido reconocerla como norma de democracia. Ha sido aplicada como instrumento de sanción en el caso de uno de ellos. En otros casos ha servido para prevenir problemas y conflictos dentro de nuestros países. Un último caso en que el derecho internacional interamericano ayuda a fortalecer el orden jurídico interno en nuestros países está en la posibilidad de cooperación entre los miembros para combatir la corrupción. Cuando ello se propuso, hubo voces que se alzaron para decir que esto no era de la competencia de cada país, que no era un asunto a ser abordado por el derecho internacional. Prevaleció la cooperación americana y luego de un proceso en el que participaron numerosas instancias de la OEA, se adoptó en 1996 el primer tratado internacional sobre este tema. Nuevamente reitero este concepto. Hay una Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Es más de una década posterior a la Convención Americana contra la corrupción. En 1996 este tratado se puso en marcha y la convención fue seguida por la firma fue seguida por la puesta en funcionamiento de un mecanismo de evaluación que existe en que los países en igualdad de condiciones se evalúan mutuamente, informan y se formulan recomendaciones recíprocas. Este procedimiento de evaluación contempla hoy además visitas in situ que posibilitan a los evaluadores el contacto directo con todos los actores nacionales. Creo que es importante recordar que la Convención Interamericana contra la Corrupción tiene la ratificación de 33 de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos. Al comenzar esta exposición dije que en una medida significativa el derecho internacional contemporáneo se confunde con el derecho internacional americano. En sus primeras décadas de trabajo, cuando se codificó el sistema del derecho internacional, las Naciones Unidas retomaron muchos de los principios e instituciones que ya conocíamos en el sistema interamericano. Y eso es comprensible, como lo decía hace un rato. Los 21 estados que integraban el sistema interamericano al final de la Segunda Guerra Mundial constituían casi la mitad de los fundadores del organismo mundial. Hoy los estados miembros de la OEA son solo 35, entre alrededor de 200, 192 exactamente, que conforman la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, la influencia del derecho internacional interamericano sigue teniendo la misma gravitación en el ámbito planetario. Como ya he señalado, el caso de Lutic Posidetis ha sido utilizado por la Corte Internacional de Justicia no solo para la solución de problemas entre países de América, sino en otras regiones del mundo. Por ello puedo afirmar hoy, señor presidente, ante ustedes, hombres y mujeres de derecho, que podemos estar orgullosos del derecho internacional americano, creado a lo largo de más de un siglo por muchos de nuestros compatriotas provenientes de diversos países de las Américas. Un derecho internacional que mantiene vigencia su imperio, reconoce sus limitaciones, lucha por superarlas y orienta a nuestros países en el perfeccionamiento de nuestra convivencia internacional
y de la calidad de nuestras democracias y convivencias nacionales. Muchas gracias por su atención de hoy. De igual forma, le agradecemos de modo especial al señor doctor José Miguel Insulza Salinas por su exposición en esta 13ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República. Seguidamente, el señor presidente del Poder Judicial, en nombre de este Poder del Estado, hará entrega de un reconocimiento especial al señor doctor José Miguel Insulza Salinas. Señoras y señores, con la entrega de este reconocimiento, damos por concluida esta sesión 13ª de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República. A todos ustedes les agradecemos por su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.